Empezamos con la franja final del simposio, llegamos a la última mesa redonda del simposio. Espera, que el nombre lo tenía así bastante largo. Entramos en la mesa redonda llamada La relación entre agentes, instituciones artísticas y escuelas. El tema promete. Y tenemos aquí, como el tema promete, tenemos una mesa de lujo y extensa relativamente a las de los otros días. Entonces vamos a presentar un poco por orden de derecha a izquierda. Os voy a presentar el nombre así rápidamente. Y luego os voy a dejar que expliquéis, si queréis compartir un poco, desde dónde situáis, cuál es vuestra posición, si estáis más como artistas, si representáis más instituciones, si representáis más escuelas, así rápidamente, 3, 5 minutos como queráis. Luego tengo algunas preguntas que os pasamos, pero también si queréis formular vosotras otras, o por supuesto el público, si quiere formular otras, pues creo que será lo más fructífero y terminar de completar estas cuestiones que nos hemos ido encontrando en estos 2 días de simposio. Así, por un lado, tenemos, empezando por la derecha, tenemos a Diana Sanz Fraile, que viene del Centre d'Art Contemporani Bòlit, de Girona. Nos explicará un poco después al respecto. Tenemos a Roc Domingo Puig y a Marta Rosell Just, que conforman dúo artístico de artistas visuales. Cada uno participa de todas maneras, participan en algunos proyectos conjuntos, pero en otros participan por separado. Entonces, les invitaré a que nos hablen un poco así por separado, cada uno cómo presentan y cómo se relacionan con las otras personas de la mesa. Por el otro lado, también tenemos a Marta Gracia Valladares, que viene de Art Santa Mónica y también nos va a explicar un poco las relaciones que se establecen con los centros del barrio, centros que le rodean. Luego tenemos a Fernando Hernández, que bueno, nos explicará también cómo es la relación entre la Escuela Trasanas. Imagino que también encontrará otras relaciones, conoce más a las personas que están en la mesa que yo, por lo tanto le agradeceré también que pueda aportar más cuestiones. Y finalmente, terminando la mesa, tenemos a Núria Inés, de Interseccions Art Visuals del Prat de Llobregat, que ella sí que nos ha preparado una presentación de diapos y por lo tanto no sé si vas a querer empezar tú ya que estás ahí en el... Como queráis. Es que bueno, es la primera vez que no tenía claro si tenía que hacer PowerPoint o no. No, pues estás aquí a tu gusto y en tu salsa como tú prefieras. Y nada, no os voy a contabilizar tampoco el tiempo, sí que veo si os vais por los cerros de Úbeda, sí que os lo comentaré. Pero sin más, os dejo en tus manos. Pues bueno, yo en realidad tengo ganas, como en vez de presentar, como contestar a un montón de cosas que habéis dicho. Me he ido apuntando cosas que quería decir. Entonces, si veis que me desordeno, aunque tenga el PowerPoint, pues que alguien levante la mano. Ya, no te preocupes, te levanto yo. No sé. Vengo del Prat, aquí se ha hablado mucho del Prat. No sé, que nos den una sala en el Reina Sofía ya. Espero hablar de las luces que tiene el proyecto de Artes y Educación del Prat y que al menos no se me escapen todas las sombras y que alguna salga, porque esto es, también las hay. Yo mi figura allí es como coordinación del proyecto de artes visuales de Interseccions. Entonces, no sé, volviendo a estas cosas que quería contestar. Ayer cuando Aida Sánchez de Sergio sacaba un poquito así como el salseo del arte, de cómo estamos los que estamos dedicándonos a esto, yo quería añadir ¿no? Que dijiste, pues son gente que o tiene una pareja que es educador o viven en el piso del abuelo o somos artistas que nos dedicamos a la educación, porque esta figura, yo no sé cómo es en otros contextos, pero en Barcelona es importante. Entonces, yo soy una de esas personas que me iban resonando muchas cosas que decíais, porque también he estado así como en varias de las figuras que como que han ido saliendo. Entonces, aprovechando este bagaje, la parte de coordinación de la sección, digamos, de intersecciones de artes visuales, hemos intentado transformar un espacio que el encargo es que sea un lugar de encuentro entre los docentes y las docentes que están en las escuelas donde los diferentes ámbitos de Interseccions intervienen, es decir, Interseccions no somos solo visuales, también hay gente de inglés, también hay gente de música, también hay gente de, creo que también tienen tecnología, bueno, entonces
como en la estructura que nos da la institución, que en este caso es el ayuntamiento, que nos encarga a la Atómica, que somos una asociación que se dedica a las artes en el Prat, es que hay unas sesiones que los educadores hacen en las escuelas y hay otros tiempos, 4 sesiones de un par de horas, en la que los profesores y profesoras de estas escuelas han de tener un lugar de encuentro. Porque la idea es que en este proyecto surjan relaciones entre lo que pasa en el cole, las instituciones, el pueblo, ¿no? Como que haya una mega relación entre todo el mundo. Eso no es fácil, eso no es fácil y no ocurre si no haces amigos. Entonces, ¿cómo transformar un espacio que no se convierta? O sea, voy a primero a las cosas que no me gustan y luego a cómo estamos intentando probar, porque esto no significa que estén funcionando todas bien, sino a qué estamos probando este año para ver si tiran un poco de otra manera. Que no se conviertan en espacios lectivos, donde las personas que están trabajando desde la educación en estos proyectos vayan a un lugar en el que reciben información o dan información o presentan PowerPoints de cómo van sus proyectos. Cómo salir también de momentos de relación entre gente que no pasen por el post-it. Esto ya es una cosa personal. Odio los post-its. O sea, no hay nada que haga más daño a generar relaciones fructíferas que tener que escribir en cuadraditos de papel que luego son difíciles de leer. O sea, no, post-its no. PowerPoints, lo que se pueda no. Bueno, a veces sí, yo también los uso, pero así como hacer camisetas, muerte al post-it. Y en la medida de lo posible volver a situaciones analógicas, porque la cantidad de peso que tienen los proyectos en megabytes del Google Drive o de fotos y documentos, no se puede salir de ahí porque todos nos necesitamos, pero al mismo tiempo eso nos genera relación humana, que al final es donde surgen las cosas. Entonces, ¿cómo transformar estos espacios en un sitio de relación humana? Volviendo a esto, para definir cómo son estos espacios, son eso, reuniones de 2 horas en las que se reúnen los equipos que reciben los proyectos que tenemos el encargo la Escola d'Arts del Prat. Estos colegios son el Pepa Colomé, el Can Rigol y el Ramon Llull. Y quién recibe, cómo aterrizan estos proyectos en esos coles, tiene un modelo distinto. En uno hay un proyecto de dirección de educación artística, en otro hay un grupo de profesores y profesoras que se han organizado una comisión artística, o sea, digamos que nuestra comanda aterriza ahí directamente en docentes que luego se encargan del proyecto, y en otro son las 2 personas que están a cargo del aula de visual y plástica, o sea, no hay ninguno que sea igual. Y cada uno con sus problemáticas y sus virtudes. Entonces, este proyecto además dura 2 años, ¿no? Cada proyecto que tenemos intención de llevar a cabo desde la Escola d'Arts tiene una formalización a 2 años. Este esquema es, digamos, el proyecto de las personas pequeñas del proyecto, es decir, de la gente que está en primaria, ¿no? Que es donde actuamos. Pero claro, es que al mismo tiempo que hay gente en primaria recibiendo estos proyectos, también están los docentes que están en estos proyectos. Por lo tanto, ellos también viven esta temporalidad y también tienen que pasar por todas estas fases. Este es el primer año. Estaríamos ya en mayo del 24. Y para que esto vaya teniendo un crecimiento también a nivel de reflexión entre los docentes, hemos generado un único marco de acción, que no significa que todos los proyectos son iguales. Ya, me estoy pasando los 3 minutos, en fin, vale, perdón. Entonces, todos los colegios a la vez están trabajando sobre el paisaje, ¿vale? Pero no os imagináis un paisaje como vamos a pintar paisajes, ¿no? Entonces, cada cole lo hace de una manera distinta.
Unos van a montar jam sessions visuales, otros están montando cosas más performáticas, otros sí que hacen cosas que tienen igual más que ver con reconocer la naturaleza del lugar. Entonces, ¿cómo ponemos en relación las prácticas y las metodologías que sí que compartimos todos los coles? Estos son documentos que les damos y aquí vamos, a cómo son estos entornos de aprendizaje y a cómo son estos lugares. Surgen desde una pregunta, que es, muchas veces creamos y pensamos procesos para que sucedan en el aula o para que los hagan los alumnos y nosotros no hemos pasado por ellos o no los hemos probado. Y no sé, a veces a mí me ha pasado como a profe, propones cosas y de golpe piensas, guau, si yo tuviera que estar en la situación de hacer esto que me están pidiendo que haga, ¿qué cara ya hago? Es chunguísimo, no me extraña que me estén mirando con cara. Entonces, ¿qué ocurre si estos lugares de relación entre profes dejan de ser un lugar como se tiene pensado, que son las relaciones adultas, para entendernos? ¿Qué pasa si nos ponemos a hacer sesiones que sean sesiones de trabajo real, proyecto artístico? Por lo tanto, entre todo esto, los 3 coles tienen 3 proyectos artísticos que están en realización y les hemos pedido a los docentes que ellos también generen uno. Por lo tanto, ya no hay 3 proyectos a la vez en el proyecto, hay 4. Hay uno que es el de los profes, ¿no? Y cada curso tienen como un input a partir de lo que tienen que generar. Entonces, este año el input era generar un manifiesto, por lo tanto, revisar manifiestos, por lo tanto, revisar cómo generar reflexión, haciéndolo desde la práctica, que es lo que les pedimos a la gente pequeña de nuestro proyecto, ¿no? Es como, sí, vamos a hacer un proyecto súper serio, esto que estamos haciendo es serio, es arte, pero es serio. Entonces, pues nosotros también. Entonces, las 4 sesiones, en cada una hay una propuesta de actividad tangible y como muy directa de algo a construir para generar esta reflexión, y que luego son metodologías o maneras de hacer que o se han hecho en el aula con sus alumnos o se pueden hacer. Entonces, en estas imágenes que estáis viendo ahora, la sesión se trataba de hacer una metáfora gráfica. Estamos pidiendo que nos digan, sustituyendo una de las partes de su frase con una imagen, cómo se sienten en el proyecto. La cosa es que para que algo sea hondo, o sea, tiene que tener una traducción, que también este es otro punto, ¿no? Cuando estás con profes, ponerte de acuerdo de qué significa experimentar, qué significa probar. Me estoy alargando mucho. Paso a la siguiente. Entonces, fotos. Yo lo que quiero que veáis es qué relaciones se generan entre los docentes de estas reuniones. O sea, no son reuniones. Ocurre todo lo que tiene que ocurrir, ocurre la reflexión, ocurre que se exponen momentos de agobio, ocurre que se exponen momentos de brillo, pero ocurren en el hacer, ocurren haciendo algo y ocurren además probando cosas que tú luego puedes aplicar o no. Y ocurren con la problemática de pensar cómo recoges esto. Entonces, de alguna manera es forzar, que es una palabra más fea, pero a veces necesaria, forzar que pasen por lo mismo que van a pasar los alumnos, ¿no? Entonces, estas son... Tiene su sentido. Entonces, esto era como para contraponerlo a cómo es el mundo de los documentos. De lo que va a quedar este primer año de Entorns, va a ser un manifiesto que no va a tener el formato del manifiesto, que era lo que les proponíamos. Aquí otra cosa como de estar abierto a que cambie todo lo que se había pensado. Porque claro, nos pusimos en situación de no, nuestra metodología es el juego, pues al final los profes se han revelado, en el buen sentido, de pues nosotros vamos a crear un juego. Entonces, han acabado diseñando un sistema de juego como un tarot, que va a tener, por la parte de atrás van a ser estas imágenes que han producido y que tienen sentido, no son solo collage. Y que por el otro lado tienen frases o preguntas que han de servir para evaluar su proyecto y el de los alumnos. Y dicho esto, me callo, que me he comido mucho sitio. Ya está. Vale, pasamos la palabra a Fernando. Bueno, en nuestro caso la tienes que pasar a 3. Porque así como ella habla de un proyecto, vamos a ser 3 personas Los que tres hablamos a la vez. desde, o al menos desde 3 lugares, ¿no?
Entonces, bueno, yo solo quería introducirlo porque además para la gente que no lo sabe, este es un proyecto que tiene un nombre muy bonito, la verdad que es un verbo en catalán que es una preciosidad, que es sojornar, que quiere decir pasar un tiempo en un lugar. Y esta idea es muy potente porque, bueno, quien encontró el nombre, la verdad que hizo una aportación extraordinaria. Y bueno, y yo estoy aquí porque la escuela decidió que fuese yo quien estuviese en nombre de la escuela. O sea, en una reunión, porque seguramente, y esto fue una observación de Alfons con mucho criterio, yo he sido la persona que he estado más presente en los 3 años y he estado más presente que las maestras y que la propia dirección, porque tenía la disponibilidad de estar, entonces tenía la visión desde la escuela, ¿no? Entonces, en esta primera ronda, a mí lo que me gustaría introducir para darle pie a Marta, porque Marta va a conectar perfectamente con lo que yo voy a señalar, aunque no lo hemos ensayado. Durante la pandemia, en un momento dado, el Ayuntamiento de Barcelona dijo que había que poner al servicio de las escuelas todos los recursos que tenía la ciudad. Estas son cosas que los políticos dicen, pero luego no se hacen. Entonces, yo me lo tomo en serio esto y me dediqué a buscar si había experiencia, pensando en los museos y en centros de arte, si había experiencias en otros países de que permitían que una escuela no visitase un museo, sino que lo ocupase. Entonces encontré una experiencia inglesa y lo que hice fue adaptarla y la fui a vender a diferentes instituciones, ¿no? Estas cosas que hace uno, ¿no? Entonces, bueno, fui a 3 instituciones, a todo el mundo le pareció muy bien, hicimos reuniones, pero luego comenzaron a salir dificultades y tal, pero esta experiencia y esta idea la compartí con Drasanas, ¿no? Y entonces, porque para nosotros lo que era clave era, no queremos colaborar con una institución a la cual vamos a hacer una visita. Lo que queremos es habitar una institución durante un tiempo. Y habitar significa, vamos a las 9 de la mañana y nos vamos a las 4 de la tarde, y esto durante una semana. Y entonces, bueno, esto quedó así, y entonces llega Santa Mónica. Y Santa Mónica, que estamos a 300 metros, solo separados por la Rambla, pues llega, creo que fue en la primavera del 21, a la escuela y dice, pero que somos vecinos y ¿por qué no colaboramos? Y entonces Santa Mónica, claro, venía con una idea de colaboración, pues eso, venir a hacer cosas, qué cosas podemos hacer juntos. Y entonces la escuela dice, no, nosotros lo que queremos es habitar Santa Mónica. Y dice, dice Santa, tenemos que pensarlo. Y ahí comienza la historia. Sí, bueno, allí sigue la historia que estamos construyendo hoy en directo de Sojornar y en la que faltarán muchas más personas que también son relatoras del proyecto. De hecho, yo entro en el proyecto de Sojornar hace 1 año y medio, o sea, que lo conozco desde antes, pero entro en el rol desde la coordinación de los programas de mediación y educación desde hace 1 año y medio. Y también en este 1 año y medio he tenido como un doble rol, ¿no? O sea, es una historia compleja y con muchas capas y con muchas personas implicadas. Entonces, de hecho, espacios como este, aunque sean breves, son siempre importantes porque te obligan un poco a hacer esta memoria, ¿no? A hacer estos relatos y también a compartir las reflexiones que surgen a la hora de hacer esta arqueología. Eso es lo que yo he hecho, he recuperado documentos porque tenemos documentos escritos por diversas personas que han participado en Sojornar. Efectivamente, empieza en el primavera de 2021. He recuperado el documento de los artistas que se acercaron a Drasanas y que explican, porque fueron artistas, esto es un hecho importante, o sea, no fue... No la tengo yo. ¿No la tienes? ¿Ves? Por eso. O sea, fue Santa Mónica, pero fueron los artistas que en ese momento estaban residentes en Santa Mónica, algunos de ellos que propusieron a Santa Mónica, pues eso, acercarse a Drasanas y tener esta primera conversación directamente entre
la dirección, vam tenir 3 reunions amb l'Alfonso Espinosa, ¿no?, que está aquí, y estos 4 artistas residentes. Entonces, en ese momento, de hecho, bueno, lo que es Sojornar se inscribe en un periodo del Santa Mónica que también inicia alrededor de la primavera del 2021 con una nueva dirección, con la dirección de Enric Puig, en que propone un proyecto de centro de artes en que lo que son las prácticas colaborativas y colectivas están en el centro y que atraviesan todo el centro, desde lo que es la práctica curatorial hasta lo que son las prácticas pues, tradicionalmente que se llaman artísticas, ¿no?, diferenciándolo un poco de lo curatorial, e incluso de los propios artistas residentes, que tenemos 21 artistas residentes durante 11 meses, con una beca de 11 meses cada año en el centro. Entonces, en esta primavera es cuando se empieza a testear este nuevo modelo de centro y los artistas que estaban en ese momento testeándolo, los que trabajaban desde el ámbito de la educación, aunque no solo, escriben en su memoria, dicen, aquest primer prototip de departament de mediació i educació, porque en ese momento no había, o sea, ahora hay un departamento, bueno, una unidad dentro del equipo técnico que estoy al cargo. Teníem clar que les institucions culturals han d'estar vinculades a les institucions educatives. Entonces, me parecía interesante recuperar aquí pues, cuáles son las motivaciones de este movimiento, ¿no? De este movimiento desde artistas residentes en un centro de arte que están en un periodo de testeo de un nuevo modelo de centro de arte y que pues, deciden hacer este paso a cruzar la Rambla y tener esta reunión con Alfons. Entonces, también completando la historia, Sojornar es el nombre que se le da al proyecto, que se inicia en el curso siguiente, o sea, las primeras reuniones de primavera de 2021, curso 2021-22. Aquí tenemos a 3 artistas residentes que son Elena Blesa, Jordi Ferreiro y Alba Rie. Elena Blesa y Jordi Ferreiro estuvieron en el prototipaje anterior. Aquí se suma Alba Rie y son los que empiezan a articular Sojornar, ¿no?, después de estos primeros encuentros con Escuela Drassanas. Entonces, aquí también lo que es interesante de estos 3 artistas es que cuando ellos recogen sus motivaciones, sus referentes, también hacen referencia pues, a estas experiencias que ellos mismos como artistas han tenido previamente en escuelas, ¿no? Por eso, de Sojornar, uno de los focos de interés es este desplazamiento de la escuela hacia una residencia en el centro y no al revés, ¿no? O sea, son los artistas residentes del centro que acogen a la escuela y no la escuela que acoge al artista residente. Es corta la historia de Sojornar porque tenemos, bueno, poco tiempo. Entonces, en el 2022-2023, aquí los artistas residentes cambian. Se suma Marta, está Alba Rie, también Gemma Paris y Alejandro Santaflorentina, que continúan con este trabajo iniciado, ¿no? Allí, en las memorias, dicen que lo que hacen es poner el foco en que la escuela o el entorno educativo conozca lo que son las metodologías de investigación artística. O sea, bueno, y establecer diálogos vivenciales entre infancia, artistas y maestros. También aparece una preocupación que luego también no es que se la apropie el centro, pero que comparten con la institución de Santa Mónica, que es el que las familias del barrio pues conozcan el centro y no solo lo conozcan, sino que también lo tengan dentro de su radar de lugares en los cuales visitar o estar a través de la experiencia que sus hijos tienen durante este periodo de Sojornar. Como decía, aquí estamos hablando todavía de un grupo de artistas residentes que deciden continuar con el trabajo que han iniciado otro grupo de artistas residentes previamente, porque esto es una cosa que pasa en las residencias del Santa Mónica y que también intentamos promover, pero no es obligatorio. También hay prototipos que se abandonan temporalmente o no y no pasa nada. Entonces, llegamos ya a lo que es el presente, para luego ya
pasar la palabra a Marta, que es este curso, el curso actual. Y de hecho todavía nos falta hacer una última reunión de evaluación, pero bueno, también nos servirá este encuentro aquí para reflexionar para de cara a la evaluación, donde el cambio, desde el punto de vista institucional, el cambio más grande ha sido que este proyecto ha dejado de ser un proyecto de los artistas residentes como una propuesta que, si los artistas residentes estaban interesados en continuar, podían hacerlo, si no, no, y pasa a ser un proyecto de centro. Entonces, yo el año pasado, yo soy la persona que coordina también los artistas residentes, o sea, mi rol el año pasado con Sojornar fue pues, el de acompañar un proyecto de las artistas residentes. En este año, en el cual los artistas que Santa Mónica, con los que hemos trabajado en Santa Mónica, han sido los mismos del año pasado, pero ya no como artistas residentes, sino como artistas del proyecto Sojornar, los roles han cambiado, ¿no? O sea, ya eso también, bueno, es todo un proceso de adaptación. Entonces, llegamos al 2023 con Sojornar como un proyecto de centro de Santa Mónica en colaboración con Escuelas Drasanas, en las cuales pues, este grupo de artistas residentes del año pasado ya no son artistas residentes de Santa Mónica, sino son los artistas de Santa Mónica que llevan el proyecto Sojornar y que trabajan junto conmigo también y con la escuela y con Fernando en diseñar esta experiencia y también pues, evaluarla, acompañarla, etc. Y ahora la parte de las artistas. Yo soy Marta, estoy trabajando en Sojornar desde el septiembre de 2022, como ha dicho Marta, y después ya veréis que también tengo vinculación con este proyecto, por eso estoy en medio de las dos mesas. ¿Se me escucha bien? Sí. Pues digamos que el rol que nos toca a nosotras, o sea, a mí junto con Alejandro Santa Florentina, Gemma París y Alba Rie, cuando de alguna forma recogemos este proyecto y decidimos llevarlo a cabo, es la de estar un poco al pie del cañón y hacer el nexo entre la escuela y el centro y también con todas las artistas que pasan por el Centro de Arte, que son muchísimas, porque si algo caracteriza al Santa Mónica, si no lo conocéis, es que hay mucha gente trabajando. Digamos que nuestros honorarios o las condiciones materiales que nos permiten hacer este proyecto posible vienen del Santa Mónica y desde allí pues, trabajamos con los profesores que están impartiendo, las maestras, maestros, que están impartiendo las diferentes clases en cuarto de primaria, que es algo que decidimos con Alfons y con las otras maestras, que siempre sería cuarto de primaria. ¿Qué hace que este proyecto funcione y no... o sea, ¿qué hace que la convivencia, que este Sojorn, que es un nombre que le puso Alba al proyecto, pueda pasar desde todas sus partes? Yo creo que una frase que lo describe muy bien y que siempre lo reivindica Gemma es comer macarrones en el Centro de Arte. O sea, que no sea solo la experiencia de estar en el centro y, digamos, hacer talleres o tener vivencias que involucren los procesos creativos de las artistas, de las comisarias o también del propio centro, sino tener el patio en la terrassa, poder estar en la sala bar desayunando, después comer macarrones, que venga els monitors de la hora del menjador y pueden llevar también esa comida en el centro y que de alguna forma vivan toda la experiencia completa que está en relación al habitar o al residir, que como artistas a veces hacemos, ¿no? Yo creo que más o menos es eso. Va a salir preguntas y luego vamos a hablar más de otras cuestiones, pero creo que lo dejo aquí. Este año hemos tenido a Núria, Aitor y Jordi como profes no sé decirlo en castellano, aliados, que también es importante mencionar y bueno, vamos a seguir hablando de eso. De momento se está hablando. Este año estuvo en la agenda. Este año dormimos, pero como acción artística, no como parte de la estancia, pero lo hablaremos. Sí. Hola, hola. Qué raro. Bueno, yo... bueno, no pasa nada. Yo soy Diana, yo vengo de Bolid, de un centro de arte de Girona
Mi intervención va a ser más institucional. Quiero que tengáis un poco la idea de la dimensión de equipo con el que trabajamos y la dimensión de proyecto, y luego ya Roc os lo cuenta. Bolit está en Girona, es una ciudad que está al norte de Cataluña, para los que no la conozcáis, y es una ciudad de 100.000 habitantes. Somos un centro de arte muy pequeño, tan pequeño que está formado por una directora y 2 técnicos. Las 2 técnicos, luego tenemos un personal administrativo y una persona que abre la puerta y atiende al usuario. Pero el grueso somos 2 técnicos, y estos 2 técnicos lo que hacemos es un programa expositivo de actividades, tenemos un proyecto de residencias, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente somos 2 personas multitasking, hacemos un poco de todo, y también tenemos un proyecto educativo. Sí, desde Bolit se fundó en 2008, ¿sí? Y ha pasado por diversas direcciones. Desde 2021 tenemos una directora nueva, que es Ingrid Guardiola, que es una persona que viene del mundo más del ensayo. Desde que está ella, las exposiciones son más de tono ensayístico, tenemos muchas actividades de pensamiento, etcétera, etcétera. Y ella también quiso darle un impulso a la parte educativa. Bolit, tradicionalmente, lo que hacíamos en una de estas multitasking que hacemos habitualmente, teníamos recursos educativos para escuelas, y tenemos un proyecto que se llama Bolit Mentor, que funciona desde 2012, o sea, tiene ya unos cuantos años, y consiste en residencias de artistas en institutos de secundaria, muy parecido a en residencia. ¿Y qué pasa? Pues eso, durante muchos años repetíamos el modelo, 3 institutos, en nuestro caso todo escalado a la medida de la ciudad y del centro, 3 artistas, 3 institutos, 2 en la ciudad de Girona, 1 en Bañoles, y estaban en residencia pues, durante un periodo, pues, 3-4 meses, y luego acababan en una exposición. Eso durante tantos años, siempre nos pasaba lo mismo, hablábamos de resistencias, eso sí que es una resistencia, porque además es tan poco tiempo el que están los artistas en el instituto, y es una irrupción tal que cuando prácticamente han entrado en diálogo y han querido entender, o los alumnos lo han entendido, prácticamente se acaba el proyecto. Entonces, uno de los puntos fuertes de Nexes, por lo tanto, es la temporalidad. De repente nosotros, como centro de arte, estamos cofinanciados. Somos trabajadores municipales del ayuntamiento y recibimos una subvención de la Generalitat. Tenemos un presupuesto muy limitado. Y un buen día nos llaman desde el área de educación del ayuntamiento y nos dicen, oye, tenemos un proyecto que se llama Nexes, que consiste en unir escuelas de la ciudad con equipamientos culturales. Por ejemplo, la escuela de música de la ciudad, el teatro municipal. Y nos dicen, ¿vosotros como Bolit os apetecería uniros a alguna escuela? Y les contamos, ya hacemos Bolit Mentor, somos muy pocas, bueno, pero pondríamos dinero y, en fin, ¿qué tal? Lo intentamos, y lo que nos convenció sobre todo fue la temporalidad, porque desde el área de educación nos dijeron, van a ser 3 años, no vamos a hacer una especie de bullet, que se dice en catalán, o sea, una cosa así puntual de 1 año, sino que es un proyecto a 3 años, tenéis que elegir unos artistas y trabajarán 3 años en una escuela. Y de repente dijimos, wow, podemos corregir todo esto que Bolit Mentor no nos ha permitido, que es, bueno, llegar, empezar el curso y acabar, sino que podemos trabajar casi, no te diría a nivel generacional, pero unos chicos que estén 3 cursos nos parecía súper interesante. Y entonces, pues nada, el primer punto a favor era la temporalidad, 3 años. El segundo, evidentemente, económico. Vamos a medias, es un proyecto que cuesta unos 12.000 euros por curso académico, de los cuales se reparten una parte en artistas, en honorarios, hay unos 6.000 euros, corregidme si me equivoco, 2.000 en producción y luego 4.000 en mediación. Eso es otro punto que nos encantaba, porque nos dijeron, tiene que haber la figura de un mediador. Eso, sinceramente, nos descarga al equipo de una serie de día a día y de seguimiento de proyecto y lo amplía. Porque Nexes lo que pretendía, además, era trabajar el contexto del barrio y de las familias y el contexto docente. Es decir, los artistas no solo trabajarán con los alumnos, sino también trabajarán con las familias. Luego veremos si lo hemos logrado o no. Pero la idea era alumnos, familias, entorno, barrio y docentes. Es decir, que tuvieran también un retorno a la parte de los profesores. Y bueno, en este caso elegimos una escuela, que es una escuela muy pequeña, de alta complejidad, en un barrio muy, muy complejo de Girona, y que está relativamente cerca del centro, es decir, es la que quizás seríamos el equipamiento cultural más cercano a la escuela, y empezamos a trabajar el curso pasado. Es decir, empezamos el curso pasado, este es el segundo curso, y enfrentamos el tercero, y ahora ya os paso a Roc, que os contará lo que hicimos. Bueno, sí, yo creo que
Vale, entonces Bolit nos llama para invitarnos a ser como los artistas que ejecutamos este proyecto. Somos Marta y yo, que trabajamos en equipo. Perdón. El proyecto de Nexes para nosotros era primera vez que hacíamos un proyecto de esta envergadura, ¿no? Habíamos participado de varios programas Nosotros trabajamos como artistas, entonces habíamos participado de varios programas que ponen a un artista en un contexto educativo. Incluso, por lo que ha comentado antes Nuria Inés, pues también tenemos un perfil que por X cosas hemos tenido papeles que varios en proyectos que mezclan arte y educación, ¿no? Hemos coordinado este tipo de proyectos, los hemos pensado, hemos dinamizado actividades puntuales, pero en este caso era un marco de proyecto que era nuevo para nosotras. Cosa importante en este contexto era... Para nosotros era súper guay que fueran 3 años, porque cosas que habíamos visto en anteriores ocasiones era que, en este caso, bueno, como en el caso de trabajar en un contexto educativo, pues es súper importante las relaciones que se establecen y las complicidades con el equipo docente, ¿no? Y ir un poco a remar a la misma dirección. Entonces, cuanto más tiempo, más se pueden cuidar esas relaciones, y intentemos que esas relaciones se cuidan desde generando encajes. Entonces, primero teníamos la posibilidad de generar teníamos un tiempo gigante para generar un superencaje. Luego, que tampoco había un objetivo de formalización muy concreto, y eso igual es una espada de doble hilo, pero por ejemplo, muchos proyectos que se plantean para artistas en contextos educativos terminan en una exposición o en una formalización muy concreta y en un tiempo muchísimo más corto. Entonces, que eso no fuera así nos permitía plantearnos esos 3 años como un tiempo de experimentación. Experimentación de cómo incidir en ese contexto. Y en nuestro caso, que basamos nuestra práctica en una práctica de contexto y donde el territorio es un elemento súper importante, pues plantear cómo generar un proyecto artístico en un contexto educativo. Eso también significaba que para nosotros era súper importante cómo definíamos nuestro rol. A veces habíamos sido roles más híbridos entre artista y educador. Incluso queriendo hacer proyectos de arte en contexto educativo, nos habíamos visto convirtiendo en educadores. Pues en este caso queríamos intentar forzar la máquina para mantenernos en el rol de artista. Afirmarnos en la idea que nosotros estábamos haciendo un trabajo de producción artística, lo que el contexto en el que se nos proponía trabajar era una escuela con sus agentes implicados, es decir, alumnos, equipo docente, las familias incluso, y hay un territorio, ¿no? Que es como el entorno de la escuela en cuanto a barrio y la comunidad educativa que está implicada en este contexto. Entonces, ahí había un elemento interesante de ver cómo podemos mantenernos ahí y que funcione. Que funcione para nosotros significa que el proyecto artístico que generemos tenga sentido con nuestra práctica, que funcione como producto de proyecto artístico, es decir, pues que las poesías, los símbolos, los elementos estéticos y simbólicos y conceptuales que se desplegan nos gusten y creamos que los podamos defender como artistas, pero que también tenga sentido en el contexto donde está, es decir, pues que para las docentes tenga sentido, que no sea una cosa impuesta, que para las alumnas con las que estamos también, y que tenga sentido en cuanto a experiencia artística, pero también como experiencia educativa. Pero eso significaba que nosotros, si somos artistas, tenemos menos idea de educación y por tanto tenemos que trabajar como mínimo en equipo. A ver qué grado de trabajo conjunto podíamos hacer era algo que teníamos que tantear. Entonces, el proyecto, al ser 3 años, tengo que frenar a tope. Bueno, vale, pues para bajarlo súper rápido. Nosotros planteamos el primer año como un año de presentación, es decir, y de investigación. Eso significa como bajar las expectativas de realización al mínimo y que sea un tiempo para conocernos. Eso significa probar cosas. Bebimos de muchos proyectos de experiencias de arte en educación que conocíamos para probar, ¿no? Desde lo que hacen en SPAIC de poner un espacio de trabajo artístico dentro del centro educativo, de lo que hacen en residencia del artista haciendo proyectos en el cole, incluso de Sojornà, ¿qué pasa si intentamos traer los alumnos y los docentes
al centro de arte. Eso como para activar cosas. Incluso poner una pieza de arte en el hall, a ver qué pasa. Sí, Que como la experiencia de en el MAC de Mataró, que había lo de... no me acuerdo el nombre. Zona Sí. intrusa. Exacto. Gracias. Bueno, el caso que probamos... Nos copiamos un poco de todos. Pero nos tomamos la licencia para hacer eso, porque es como son experiencias que nosotros podemos replicar no para copiar, sino para probar cómo eso nos funciona a nosotros y funciona en el contexto. Bueno, básicamente este tiempo estamos haciendo probaturas y el primer año nos permitió entender cómo podíamos diseñar el siguiente año y el tercero, que es el que nos tocará a partir de septiembre que viene, con más conocimiento de causa y en un diálogo lo más constante que podemos con los docentes y el centro de arte, porque también estamos como en un sistema de expectativas. Nosotros somos los artistas que nos han contratado para hacer un proyecto en este caso, pero no es un proyecto que hemos decidido nosotras. Entonces, es como que tenemos que responder de alguna manera a expectativas de ayuntamiento, centro de arte y centro educativo. Bueno, ya... Puedo añadir un poco las condiciones materiales porque han quedado pendientes. Trabajamos con primero, segundo y tercero de primaria, que vamos creciendo con ellos. O sea, el año pasado era ISIN, primer, segon y tercer, y el cole tiene 100 alumnos en total, que creo que es importante porque cuando hablamos de que es un cole pequeño es que realmente son 60 familias. Es bastante ideal. Es un centro de arte público. Es una escuela pública. Bien, hemos tenido una presentación de cada uno de los proyectos y también de un poco de sus intríngulis, que quizás es lo interesante de estas mesas redondas, conocer un poco todo esto, lo que decía antes, lo que comentabas tú, ostras, esto no me lo sabía, ¿no? O esto no me había llegado. Quizás esto es lo interesante. Yo os quería invitar ahora que preguntas que os hayan surgido entre vosotros, pero también preguntas que haya podido surgir entre el público. Sí, aquí Sí, yo creo que falta una pieza y dado que hay una escuela, a mí me gustaría contar la historia desde la escuela. Contar Sí. la historia desde la escuela. O sea, nosotros en la escuela valoramos mucho lo que su jornal representa. Estamos súper agradecidas a Santa Mónica, es súper generosa. Pero a mí me gustaría dar un flash de cómo nos hemos movido en estos 3 años, desde la perspectiva de la escuela. Para también ver algo que apuntaba Aida Sánchez ayer, que las cosas no son fáciles y que hay jerarquías y que hay relaciones de poder que se hacen desde la amabilidad y del afecto. Y yo creo que nosotros estamos en modo aprender y por eso queremos continuar. El primer año, y es muy importante, fuimos receptores. El centro fue súper generoso, puso cantidad de artistas a nuestro servicio, hicieron cantidad de cosas, una semana de absoluta felicidad. Pero no tuvieron para nada en cuenta lo que pasaba en la escuela. Y esto es un problema. Y esto es un problema. Al final fue un éxito increíble porque las familias, como decía Marta, que nunca habían entrado en una fiesta que hicimos al final, fueron, claro, Santa Mónica súper contenta diciendo, por vez primera esto está lleno de familias con turbantes, con ropas que nunca entran, pues gracias, ¿no? Pero cuando hicimos balance en la escuela dijimos, nos han regalado, pero no nos han escuchado, o sea, no nos han hecho la pregunta, ¿cómo trabajáis? Entonces, cuando nos habéis dado, pero dar es una forma de colonizar. Y entonces, cuando nos reunimos para el segundo año dijimos, no, este año, porque siempre gira en torno a una propuesta expositiva. Y esto es muy importante, no perderlo de vista. Entonces, el segundo año dijimos, bueno, hay una propuesta expositiva que giraba además en torno al proyecto Ramblas. Nosotros formamos parte de eso. Nosotros lo queremos trabajar desde la escuela y queremos que de la escuela vaya Santa Mónica. Y interrumpir esto, de un lado te da y tú recibes, ¿no? En el fondo, sentimos que nos colocaban en la posición, somos los niños pobres y viene la institución a darnos riqueza, ¿no? Y dijimos, no, esto no puede ser. Y entonces lo comenzamos a trabajar, el proyecto desde la escuela. Y la propuesta es la escuela. Y fue muy interesante porque las 4 educadoras, y Jandro, dijeron, vale, esto nos coloca en otra posición y lo comenzamos a trabajar desde nuestro lado. Y luego comenzaron a haber convergencias. Pero ahí descubrimos que el nivel organizativo de Santa Mónica es muy complicado. Claro, el segundo año había 40 artistas residentes. Entonces,
organizados en gremios. Con nosotros estaba el gremio de la educación, que tiraba hilos a los otros gremios para que participasen. Claro, muchas de estas personas que participaban con nosotros no sabían quiénes éramos nosotros. Y entonces dejaban caer proyectos artísticos que nosotros alucinábamos. Decíamos, pero no tienen ni idea de lo que era un niño. Nos haces propuestas para hacer en Ramblas que esto es un alucine. Y entonces dijimos, tenemos que hablar más, tenemos que hablar más, tenemos que hablar más. Hay que decirle a los artistas dónde van a participar. Y ahí comenzamos a ver en ese segundo año también, y esto son cosas que tenemos que aprenderlas y que lo hemos hablado, que por un lado, desde Santa Mónica había una mitificación del artista. O sea, niños y niñas, vais a ver lo que es un artista. Y las estrategias que usa el artista. Decía, por favor, esta idea de artista que nos estáis dando, no la queremos. No la queremos. Y la otra idea que también estaba era, el arte es guay, lo que hacéis es divertido. Entonces, lo hablamos en la escuela, nos llevan a Disneylandia. No queremos ir a Disneylandia. Y todas las intervenciones eran, es guay, qué bien, qué bien nos lo estamos pasando. Nos venimos a aprender. No queremos venir a pasárnoslo bien, en el sentido que nos lo está planteando. Entonces esto se trabajó y aprendimos, porque claro, los artistas educadores tenían que aprenderlo. Y en el tercer año ya se vino con este bagaje, ya comenzamos a trabajar juntos, hicimos un largo periodo de planificación, o sea, esto lo digo todo como un valor, ¿no? De escucharnos, de ver qué podíamos hacer juntos, pero ya siempre también desde trabajar en la escuela. Y entonces, bueno, el tercer año, y esto lo dijo, no está Marta, la otra Marta, tuvimos la mala suerte de que la exposición es la exposición más difícil que nos hemos encontrado para trabajarla desde una perspectiva educativa. O sea, no se podía trabajar en realidad, o sea, tuvimos que poner imaginación y tal, ¿no? Y entonces ahí, desde la escuela, salió una nueva reflexión, que fue, vamos, las maestras y los maestros vienen y no sabemos si podemos intervenir o no. No sabemos cuál es nuestro lugar. O sea, estamos presentes, pero no sabemos cuál es nuestro lugar. Eso tenemos que aprender, que acompañar. Y luego, desde la escuela veíamos, salen propuestas educativas y no las aprovechamos. Este año el tema eran los sueños, y dijimos, oye, pero de los sueños se sabe mucho. Hay una actualización de por qué soñamos. Esto lo tenemos que trabajar en la escuela. Salían experiencias de artistas que las podríamos llevar desde el terreno pedagógico. No las sabíamos hacer, no las sabíamos colocar, ¿no? Lo que quiero decir es, y vuelvo a la conferencia de ayer, el trabajo entre instituciones y escuela es necesario, pero es un proceso de aprender a convivir juntos. Y no es una cosa de un día para otro. Entonces, claro, nosotros súper agradecidos, pero seguimos aprendiendo. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos desde el máster siempre personas que hacen las prácticas y los TFM. Santa Mónica lo sabe. Nunca ha tenido curiosidad por ver la memoria de los TFM, que es el relato vivo de lo que sucede. Porque tenemos personas que hacen una documentación viva de lo que sucede, ¿no? Entonces, es muy interesante, y acabo con una anécdota. El último encuentro que tuvimos fue el 3 de abril. El 3 de abril vinieron dos educadoras, Gema y Marta, a cerrar por parte de su jornal Santa Mónica, porque nosotros también somos su jornal, y hicieron una intervención con las criaturas, muy bien, pero la escuela no sabíamos qué intervención iban a hacer. Y luego tuvimos reunión con la escuela y con el equipo para valorar su jornal, pero Santa Mónica no estaba con nosotros. Entonces, no. A vosotros. Nosotros. Vale, No. Nosotros después creamos nuestro espacio, y claro, y en ese espacio no estábamos nosotros, y nosotros lo dijimos, ¿por qué no estamos todos juntos haciéndolo, no? Esta fue también una reflexión nuestra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y perdonad que me haya extendido, porque, claro, lo que se ha hablado ha sido de las perspectivas de las instituciones, y de verdad, genial, pero también es importante ver que en la escuela estamos reflexionando lo que nos afecta, lo que nos lleva, lo que contribuimos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y ya nosotros tenemos la idea de para el próximo año compartir hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero juntos.
y perdonad que me ha sentido, però penso que este relato era importante. No? Jo crec que seguint amb això és molt simptomàtic de que la crida s'hagi fet a docents i els mestres no hagin pogut assistir. Vull dir, també crec que podem seguir una mica d'aquí i jo crec que les preguntes aniran cap aquí, que és com estem plantejant els temps, com estem plantejant els espais de reflexió, que si hem convidat a les mestres i no han pogut venir és perquè potser no les estem tenint en compte de la suficient manera, o si hem convidat a tots els altres artistes i tampoc han pogut venir, és que tampoc estem fent un context prou cuidat per totes. El tema de les mestres és que el dilluns és festiu, ahir tenien dia lliure i van dir, lo sento, tenim 4 dies. Bueno, i que aquest cap de setmana hi ha oposicions, vull dir que és que aquest cap de setmana la gent està defensant oposicions, no és el... Bueno. Jo crec que hi havia... És que... Bé, o sigui, per aportar com dades concretes també, aquest espai de creació dels docents, este espacio de creación de los docentes que yo os presentaba, os voy a decir en qué horas ocurre. Y una de las grandes tensiones es poder juntarnos. Y una de las grandes tensiones por las que a veces surge una resistencia de algún docente es que les estamos jorobando el día, o sea, con la manera de hablar así como casual. Ocurren los miércoles de 12:30 a 2:30, en la que esta hora no sé cómo y quién se eligió, porque a las 12:30 o están entregando a las criaturas a sus familias al mediodía, o todavía no han acabado de dar clase porque acaban a la 1, y se les quita espacio de la hora de comer. O ocurren de 2 a 4, con lo cual también se cruza con la hora que a veces... Y realmente no hay otro momento en el que pueda... O sea, es muy complicado, solo son 4 de estos encuentros así como de generar un proyecto juntos, y es muy difícil. Y la cosa es cómo generar espacios donde... Porque yo creo que sí que podemos encontrar, y si fuera todo de alguna manera más fácil de vivir, esta idea en otro momento de compartir, otro docente expresó como que ahora ya es difícil encontrar espacios donde los profesores filosofan sobre educación, ¿no? Como que antes igual esto, no sé, ¿no? Pues, bueno, pues como que es algo como que se da por sentado, ¿no? Como que casi todos los docentes estarían encantadísimos de estar horas debatiendo sobre pedagogía. No tienen el espacio o hay poco interés porque, pues eso, porque no se convierte en algo que tenga un lugar en el horario de un docente. Y por otra parte, las cosas que les proponemos a veces están muy alejadas de donde se pueden sentir seguros aportando. En ese sentido, una de las profesoras que trabajaba con nosotros, aportándonos cómo trabajar ideas de reflexión bastante complejas con infancias muy pequeñas, decía que a veces las cosas no hay que reflexionarlas, hay que vivenciarlas. Entonces, cómo generar, además, un espacio donde, para poder entendernos gente que hablamos lenguajes distintos, podamos vivenciar de qué estamos hablando. O sea, vivenciar es trabajarlo, vivirlo, estar en ese tiempo, porque hablándonos en lenguajes distintos va a ser complicado que nos entendamos. En cambio, si juntos estamos, pues no sé, hablando, generando una reflexión desde un movimiento, si lo hacemos, lo entendemos, si lo explicamos, no. Entonces, la cosa es que yo creo que es uno de los grandes debates de este simposio, ¿de dónde sacar el tiempo? Ahí lo dejo. Yo, o sea, como por continuar lo que comentaba sobre desde el Centro de Arte, se ve como todo muy celebratorio, o sea, puntualizar que eso no es así, o sea, que las reflexiones que se han hecho desde la escuela son reflexiones también compartidas y que además también enlazan con cosas que se hablaron ayer sobre los retos, ¿no? Como por ejemplo, para mí es clave la cuestión del reconocimiento mutuo que apuntaba Aida, y también, o sea, de que pues eso, para romper con la mitificación por ambas partes, ¿no? Que lo que pasa que me parece súper interesante este giro de
de la mitificación artística del artista desde el propio centro de arte. Eso me ha parecido pues, un giro súper interesante y también que no lo había tenido en cuenta y que me llevó de aquí. Otra cuestión también que es un desafío y también se habló ayer era la cuestión y que ha salido mucho en su jornada en este año seguro, que es lo que estamos aprendiendo. También es una cosa que salió mucho ayer y hoy. Y entre los desafíos, yo del momento de luz al final del túnel de la bruja que comentaba Aida, me quedé mucho con la idea, porque realmente me gusta y creo que es allí donde se sitúa la educación y la mediación, es lo de transformarse con el otro, no lo de no dejarse transformar, o de no transformar a o dejarse transformar, sino transformarse con el otro. Y para concluir yo esta intervención, me gustaría también compartir la pregunta que creo que es necesaria que nos hagamos, que es ¿qué estamos transformando y qué queremos transformar? ¿No? Porque muchas veces hablamos de, sí, nos transformamos, pero ¿queremos transformar lo mismo o no? ¿No? Y creo que allí también hay como la clave, que estamos transformando, qué impacto tenemos, ¿no? en lo que hacemos. Súper. Yo quería como recoger el hilo de lo que decía Nuria Inés y creo que también se une con lo que ha dicho ahora Marta. Para mí, bueno, en el caso del proyecto Next es un elemento importante ha sido cómo compartimos tiempo con las docentes para trabajar en equipo, ¿no? Y antes Nuria Inés ha mencionado como que en proyectos donde distintos tipos de agentes y sobre todo instituciones culturales y equipamientos educativos tienen que entenderse, pues requiere de tiempos para compartir y trabajar juntas. Y yo creo que desde el sector cultural, incluso creo que, porque en este espacio hay más personas que vienen del ámbito académico, gran parte de los tiempos que dedicamos a estos proyectos son en contexto de trabajo y se nos retribuye este tiempo, ¿no? Y normalmente cuando trabajamos y dedicamos tiempo lo que queremos es una retribución y muchas veces lo que no hay en estas ecuaciones es una reflexión de cómo se retribuye el tiempo de dedicación extra a los equipos docentes que son esenciales para que estas experiencias sean interesantes, tengan éxito, se experimenten, ¿no? Como que en realidad profundicen. Y hablamos como de camino hacia aquí, desde Girona, con Diana y Marta, ¿no? Como posibilidades de retribuir y quizás, bueno, primero como la falta de espacio que tiene esta conversación, ¿no? Cuando hablamos de esto y luego como qué tipos de retribuciones podrían existir, ¿no? Si quizás desde nuestra experiencia como autónomas lo más fácil es traducirlo en una retribución económica, pero quizás en el contexto de en el caso de una persona que está de interina o ha hecho las oposiciones, tiene su horario y su sueldo fin de mes como profesora, docente, maestra, quizás tenemos que encontrar como un sistema de méritos que dentro de su lenguaje, ¿no? Pues si nos vamos de los lenguajes artísticos o vocabulario de que nos sirve como metodología de trabajo de investigación-educación, cuáles son los lenguajes laborales que tenemos que investigar y activar para también que se transformen cosas en el tipo de relaciones que establecemos, que al final pues sería fantástico que fruto de un proyecto de este tipo, ¿no? Lo que consigamos es cuál es el documento que tienen que firmar los del Departamento de Educación de la Generalitat para que se reconozcan estos procesos y de pronto se pueda abrir una puerta que permita estar tiempo de trabajo real en estos proyectos y que puedan estar las personas que también tienen que estar en espacios como este o en los proyectos que estamos haciendo. Genial. No sé, ¿tendríamos tiempo para 5 o 10 minutos de preguntas? ¿Hay alguien en el público que quiera... se hayan quedado cosas en el tintero? Yo creo que se han abierto como muchos frentes también, ¿no? Ha salido la cuestión de la sustentabilidad también, que era una de las cuestiones que se planteaban, tanto a nivel retributivo como también a nivel de los proyectos, como la importancia también de las personas, ¿no? de determinadas personas que estén metidas allí en el proyecto y que lo articulen todo para que se pueda mantener. Pero también, igual de las personas que no están directamente metidas en el proyecto, pero que pueden coger la forma de técnicos que estén allí para dar sustento para que aquello se pueda producir, ¿no? De poner la infraestructura
para que igual no seamos nosotros mismos con estos, quizás desde el mundo del arte y la educación muchas veces también nos ponemos muchos gorros, ¿no? Y quizás hago esta reflexión de que nos queremos poner todos los gorros, pero igual muchas veces tenemos que compartir estos pesos, estas responsabilidades, ¿no? La necesidad que haya otra gente que pueda responsabilizarse de estas cosas. Bueno, acá hay varias que hemos trabajado en un proyecto en Laboral Centro de Arte y en ese proyecto sí había una dotación por parte de esto es en Asturias, y entonces sí había presupuesto, pero aún así, en relación a lo que dice Fernando, aún así habiendo presupuesto, aún así con el profesorado que tenía un puntaje especial, se hacía la formación, etcétera, o sea, estaban dadas estas condiciones de las que tú hablas, aún así tiene que haber un diálogo entre el centro de arte y la escuela, y más allá de la dotación económica y el reconocimiento que es necesario al docente que trabaja extra o viene al proyecto o viene al centro de arte a trabajar, pero aún así teniendo esto, creo que estas ecologías tienen que tener un diálogo necesario y que lleva un tiempo, ¿no? Hola, yo llevo desde 2022 trabajando en Sojournar con las prácticas universitarias del máster. He estado haciendo, bueno, informes y relatorías, primero con mi memoria de prácticas y ahora estoy realizando el TFM. Y una de las cosas que me ha hecho, pues que he estado pensando últimamente, que se relaciona mucho con la charla que hubo ayer, que mencionaba el arte más allá de la producción de objetos, me hace pensar que en estos proyectos colaborativos, más allá de, o sea, también se puede pensar como el arte más allá de la producción de actividades, que esto tiene que ver con algo que he percibido de unos ritmos que obligan como, bueno, la misma contemporaneidad y el mismo hecho de, pues, de intentar programar actividades que funcionen en esta hibridación, pero que agotan tanto al profesorado como a los alumnos y como a los artistas. Entonces, pues, abro como la pregunta hacia cómo cuidar los tiempos en estos proyectos. Y otra pregunta en la que he estado pensando es, bueno, no sé si es una pregunta, pero los espacios artísticos son unos espacios políticos en los que, bueno, el arte permite como hacerse preguntas desde lo político que no se pueden hacer en otros espacios. Entonces, han surgido momentos en el Sojournar de 2022, claro, porque, bueno, el tema era la Rambla. Entonces, obviamente había muchísimas preguntas en torno a cuál es el territorio que nosotros habitamos y del que somos ciudadanos, pero sí, cómo abrazar lo político y cómo trabajar lo político en estos proyectos. No sé si queréis darle respuesta o ¿Por qué no acabamos? Genial. Hola a todos, yo soy Belén. Bueno, primero que todo, muy agradecida de toda la información, saberes compartidos que se están generando acá. Creo que son súper necesarios y urgentes también. Yo soy de Chile, mi experiencia de práctica educativa y artística ha sido principalmente allá, en diferentes establecimientos. Entonces es súper rico poder escuchar todas las experiencias que ocurren en este territorio y de algún modo ir haciendo comparaciones o nexos o diálogos de mis experiencias que son situadas, pero que las miro, ¿no? Entonces, gracias por eso. Quisiera partir, una de las cosas que me llamó la atención de que comentó Fernando, que dijo en un momento, me tiene que gustar a mí lo que haga, algo así, lo que yo haga con los niños, ¿no? Y además también tengo que dialogar. Entonces yo ahí me pregunto en qué punto o cómo, es una pregunta abierta, no solamente para ti, personal, digamos, ¿qué hago con esa diferencia? ¿Cómo resolvemos la diferencia?
en concreto, ¿no? Y ahí abro también la pregunta cómo quizás los establecimientos institucionales o artísticas, escuelas, etcétera, resuelven o qué tiempo se les da a ese ensayo y error que estamos hablando constantemente, que estamos pensando cómo hacer lo nuevo, cómo transformar, y estamos constantemente como buscando eso nuevo, porque al parecer lo viejo no sirve o no estamos tomando lo que ya ha ocurrido en otras experiencias. Entonces, ¿qué tiempo se da en concreto para discutir o para hablar y cómo enfrentamos la diferencia? Creo que, por lo menos para mí, en los últimos años, esa ha sido mi pregunta clave, que la comparto. ¿Qué hacemos con la diferencia? ¿Cómo lo resolvemos? Y no solamente en el hablar, o sea, y no solamente en juntarse en simposios, que por lo demás no quiero decir que esto está mal, pero digo, ¿qué más hacemos aparte de eso? Y otra cosa que me llamó la atención, que tú decías, somos artistas dedicándonos a la educación, ¿no? Porque muchas veces hemos sido precarizados, entonces no tenemos trabajo. Bueno, me salió hacer clases en un colegio, ¿no? Yo estudié pedagogía teatral hace 12 años en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales en Chile, ARCIS, tuve la suerte de tener una escuela, una formación de pedagogía crítica, que me hizo cambiar un poco esta idea de que yo iba a estudiar pedagogía porque, como siempre me dijeron que iba a ser artista pobre, ¿sabes? Y me iba a morir de hambre, tenía que estudiar algo más. Entonces, bueno, ya me callo, Juana, ¿verdad? Que me desconcentra así. El hilo de lo que quería decir. Bueno, que llegué a estudiar pedagogía por eso, ¿no? Porque había precariedad en el sector laboral allá. Pero tuve la suerte de estudiar en una universidad que tenía un pensamiento crítico que me hizo decir, bueno, hay una responsabilidad como artistas en la pedagogía. Y yo creo que esa es otra también pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, los artistas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad actual como artistas cuando nos introducimos en diversos espacios educativos? Y no solo institucionales, y no solo escuelas, en todo ámbito, ¿no? Como en un campo expandido. Y bueno, ahí lo dejo para no seguir. Gracias. No, yo quería, en referencia al tema de los maestros y la dedicación que creo que es una... como ha explicado Fernando, de muchas de las aportaciones que hacemos de valoración del Sojournar, que yo creo que al final son positivas, como él decía, ¿no? Pero hay como puntos que buscamos la mejora conjuntamente. El tema de los maestros es fundamental, porque es verdad que son personas que tienen que aportar un tiempo extra, que esto ha pasado en nuestro caso, pero también son personas que tienen que tener como una sensibilidad, no digo una sensibilidad especial artística, como de halo artístico, pero es verdad que tienen que entender, ¿no? Que es lo que ayer decíamos de estas dos esferas que muchas veces no nos entendemos, ¿no? Y que yo creo que con el Santa Mónica, y ahora no sé quién lo decía, lo que estamos haciendo efectivamente es hacer aflorar estas tensiones, porque es una cosa de largo recorrido que puede acabar sirviendo para nosotras y para otras instituciones y otras escuelas, para dar un ejemplo o una práctica donde se ven estas tensiones que hay entre el mundo escolar. Y para un poco ejemplificar esto, es verdad que hay un tiempo, decía María, el tiempo es muy importante, y es verdad que la escuela, antes lo hablábamos con Marta, tenemos un poco como este tiempo como de restaurante, ¿no? Decíamos que es la hora del servicio y todo pasa en ese momento. Y a veces cuando trabajamos con otras instituciones, contaminamos este sentido del tiempo. Yo creo que a veces las artistas, como todas han sido alumnas, porque eso también es una diferencia que hay entre artistas y maestros, que todos hemos sido alumnos, pero no todos somos artistas, también tienen este imaginario de escuela de una sucesión de actividades, ¿no? Y entre que las maestras tenemos como este horror vacui de que tiene que pasar algo todo el rato y las personas tenemos este imaginario de escuela, eso lo hemos valorado también durante los años, que es verdad que no hace falta llenar el tiempo, porque entonces pasa lo que decía Fernando, que cuando hay una oportunidad de aprendizaje tenemos que pasar a otra actividad, a otro artista, ¿no? O sea que yo creo que es una cosa que Fernando ha explicado muy bien las tensiones que ha habido cada 3 años, pero también que las hemos ido resolviendo un poco conjuntamente, ¿no?
Bueno, con esto no sé si queríais dar alguna pregunta. Estamos un poco sobre tiempo. ¿Querías dar alguna respuesta? Yo solo quería echar en falta que no se habla en todas las jornadas de los educadores que trabajan en museos. Aquí ya pasa algo. O sea, falta una figura y hemos hablado, ¿no? Hablamos de educador, después educador artístico, artista educador, mediador y ahora ya artista que trabaja en educación. O sea, pero soy artista. La educación o la figura del educador no me interesa. Aquí algo está ocurriendo. Y también preguntaría qué motiva a los artistas a acercarse a la educación. Porque a veces hay un tema muy económico y eso es un poco perverso, que sea lo que motiva. Y es una pregunta que hay que hacerse. A los educadores de museos nos interesa la educación, aparte. Tenemos que ir... Exacto. Sí. En cualquier caso, yo daría un aplauso para la gente que está en el inicio de la mesa redonda.